La UNACH es el resultado de una necesidad que la sociedad venía demandando desde inicios del siglo XX y que era la de fundar una universidad en el estado de Chiapas. Fue creado por decreto del Dr. Manuel Velasco Suárez, gobernador constitucional del estado, expidiendo el Congreso del Estado el decreto número 98 el 28 de septiembre de 1974. El 23 de octubre del mismo año fue aprobada la ley orgánica y a partir del 17 de abril de 1975 se inician las actividades formales, siendo el primer rector el licenciado Federico Salazar Narváez. Tras su fundación, se unieron diversas escuelas de enseñanza superior que existían previamente, como la Escuela de Ingeniería Civil, la Escuela de Comercio y Administración, la Escuela de Medicina y la de Derecho. En los terrenos de San Andrés Piedrabola, donados por don Carlos Maciel Espinosa, benefactor de la universidad, se construyeron en forma sucesiva la Escuela de Ingeniería, la Escuela Superior de Comercio, la Escuela de Arquitectura, el Auditorio Universitario y las instalaciones de rectoría. La UNACH, a lo largo de estos primeros 40 años, ha tenido un proceso de transformación, pero nadie mejor para contarlo que los actores responsables de este devenir a través de las diversas administraciones que se han sucedido desde aquel lejano 1974. Con una trayectoria de asentamiento administrativo. La rectoría en realidad era un centro de administración de la universidad en más de un sentido, en el sentido económico para empezar, en el sentido de las relaciones legales de la universidad, que el Consejo Universitario iba apenas implementando los mandamientos de la ley orgánica. Tuvo que empezar por instituir los reglamentos de alumnos, de profesores, de trabajadores, etc. Me di cuenta de que de repente la universidad había crecido en todos los frentes, había crecido en los campus, había crecido en el número de estudiantes, de profesores, de trabajadores administrativos, etc. Y todavía todo, de alguna forma, lo resolvía el rector, que ya no podía en ese momento estar al tanto de todos los ámbitos en que la universidad se movía y se tiene que mover. Nadie podía decir la universidad consta de tantas carreras o de tantas facultades. No, eso no es. Claro que todos lo sabíamos, todos sabíamos que se enseñaba en Tuxtla, que se enseñaba en San Cristóbal, o en Tapachula, o en Villaflores, etc. Pero no había una constancia escrita de eso. Y entonces una de las primeras actividades de la Secretaría Académica fue poner por escrito los planes y programas de estudio. Y no solamente eso, sino registrarlos en la Secretaría de Educación. La investigación. No se había hecho investigación, no se pensaba que el profesorado, sobre todo el profesorado de tiempo completo, tuviera como obligación el estar involucrado en algún proyecto de investigación. Eso pues lo tuvimos que echar a andar con muchos dolores, con muchos pesares, con extrema resistencia por dentro y por fuera. Sin embargo, durante mi rectoría se presentaron
a la Secretaría de Educación 17 programas de investigación de diferentes áreas de la universidad. Cuando se llegó el 10º aniversario de funcionamiento de la universidad, que fue 1985, se hizo un par de cosas de carácter académico que creo que le dieron nombre a la universidad. Uno fue la publicación de el libro que se llama Los Códices Mayas. Ese es un libro de alcance mundial. Por primera vez en la historia se juntaron los 3 códices reconocidos nacionalmente como legítimos códices mayas, pero que habían sido publicados de alguna manera por instituciones europeas, porque los códices están guardados en instituciones europeas, no están en México. El Centro de Desarrollo de Recursos Humanos ofrecía técnicas que han dado resultados o que habían dado buenos resultados en otras partes y que teníamos gente que ya conocía. Y entonces eso se les ofrecía a los que ya eran profesores o a los que pretendían serlo. Pero el problema básico era con qué vamos a enseñar. Y entonces, pues todos sabíamos cuál era la respuesta, la biblioteca, pero la biblioteca en primer lugar no existía. Había una que otra pequeña biblioteca en algunas de las áreas. La biblioteca más antigua de todas, por supuesto, era la de la Escuela de Derecho, y por ser la más antigua era la más grande, no necesariamente la mejor, pero sí la más grande en cuanto a número de volúmenes. Pero no era más que un cuarto con libros, ¿verdad? Entonces hicimos un proyecto para crear un servicio central de biblioteca, un servicio bibliotecario para toda la institución. Para esto tuvimos que contar con el apoyo de gentes extremadamente conocedoras de lo que es una biblioteca moderna. Incluso trajimos gente de bibliotecas muy grandes de Estados Unidos para que nos enseñaran cuáles son los puntos básicos desde planear un edificio hasta proteger el libro. Por ejemplo, en caso de un incendio, lo primero que hacen los bomberos es echarles agua, ¿verdad? Y con eso destruyen todos los libros. Entonces, pues finalmente tuvimos una idea. Entonces la Secretaría, con muchas dificultades, nos dio el primer acervo, que consistió en 50,000 volúmenes con que abrió la universidad. De esos 50,000 volúmenes, un porcentaje era para obras básicas de consulta, como enciclopedias, diccionarios, historias fundamentales del país, etcétera, que era un porcentaje. Todo lo demás tenía que ver con las carreras en ese momento existentes en el estado de Chiapas, dándonos los títulos más al día de cada una de las materias que se enseñaban en la universidad. De tal manera que, claro, 50,000 volúmenes para un edificio que estaba construido para crecer a 1,000,000 de volúmenes, 50,000 volúmenes no era nada, ¿verdad? Se perdían, pero de alguna manera había que abrir.
y llenamos un espacio de computadoras, que eran la última maravilla en ese momento, porque nadie tenía computadoras, ni el gobierno del estado todos hacían sus cosas a mano o con máquinas de escribir. Entonces nosotros tuvimos la bravura como para poner computadoras, y los primeros 50,000 volúmenes, el día que se abrió, estaban registrados y cada uno con su tarjeta en creo que eran 23 computadoras que teníamos. Eran computadoras de hace 1985, ¿cuánto es? Casi 30 años, ¿no? Entonces, de hace 30 años, que eran unas maquinitas que después de cierto punto ya no podían conservar más, ¿verdad? Entonces, por eso necesitábamos tantas. Y éramos tan anticuados al mismo tiempo que tan modernos, que pusimos un salón de máquinas de escribir, porque la mayor parte de la gente no sabía qué cosa era una computadora, le tenían miedo a una computadora. Entonces todos los que tenían que hacer trabajos, profesores y alumnos, tenían que tener con qué escribir sus tesis, por ejemplo, sus trabajos de las diferentes escuelas, y les pusimos un salón grande con máquinas de escribir, que era el último grito de la moda hace 30 años. Se pueden delinear 3 etapas sucesivas. La primera puede definirse como la búsqueda de la integración institucional. La segunda como la crisis de identidad institucional, y la tercera para el reordenamiento, para la consolidación académica, en lo cual en la primera, de búsqueda de la integración institucional, la universidad, al iniciar actividades mediante la incorporación de sus escuelas, que venían quedando como instancias autónomas a otras, y la creación de 23 carreras impartidas en distintos campos de las ciudades del estado. Sufren las siguientes consecuencias: una estructura basada en dependencias académicas con excesivos márgenes de autonomía interna. Esas escuelas que conceden poca prioridad a la cohesión institucional, la lejanía física entre campus y la administración central, y la esencia del proyecto global del desarrollo. La primera etapa se caracteriza por el despliegue de esfuerzos que, aunque intensos, fueron poco exitosos para generar las bases que dieran sustento a la integración institucional. Y la segunda, la crisis de identidad, diferenciada por la débil cohesión de la universidad, iniciada por una clara división de poder y una distribución radical de la correlación de fuerzas. Dio inicio a una larga, penosa etapa de conflictos. La inestabilidad política del vandalismo y el rezago académico y financiero del aislamiento y dispersión de esfuerzos no solo impactaron negativamente en su imagen pública, sino que amenazaron seriamente su pervivencia como institución del saber. La última etapa, la del reordenamiento para la consolidación académica, se distingue por un gran esfuerzo de concertación política, gracias a la cual se establece el orden institucional y el interés de las autoridades y de la comunidad universitaria por sentar las bases para consolidar su vida académica. Se lleva a cabo un diagnóstico sobre la situación académica que prevalecía en ese entonces, y previamente se realizan reflexiones serias sobre la reforma universitaria. Se formula y aprueba una nueva ley orgánica. Se procede a la revisión de los contratos colectivos del personal académico administrativo. Se aprueba un proyecto académico de la universidad.
Se apoya a la participación de la comunidad mediante la creación de instancias para el seguimiento académico y se implanta un proceso de evaluación institucional que fue sobre la docencia, siendo el profesor el núcleo fundamental de la docencia y la academia. Fue necesario reconsiderar el nivel de formación de las plantillas. Aquí fue un gran problema para poder convenir a los intereses de cada uno de los docentes y la dedicación al quehacer de su competencia para mejorar la calidad de los contenidos impartidos. En las condiciones de escasez de recursos humanos que no se tenía muy cercano y que estuviera calificado en nuestro estado, inicialmente la planta docente se integró con una mayoría de niveles de licenciatura, completada con un gran sinnúmero de pasantes del mismo nivel. Esta situación indudablemente fue corregida drásticamente a finales de 1989 con la separación de los pasantes. Tuvimos que hacer ese cambio. La formación docente y la actualización profesional obedeció a las actividades puntuales de emergencia dirigidas a compensar la improvisación pedagógica mediante el convenio de intercambio académico con la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tomamos parte de lo que fue también su proyecto que hicieron Debilidad y Fortaleza de la Universidad a partir de 1989. Revisión de carreras. A la fundación de la universidad en 1974 se establecieron planes de estudios en las carreras en base a diseños nacionales, por no encontrar en ese entonces con los recursos o no contar con los recursos y tiempos suficientes para intentar o integrar las currículas de las características y necesidades estatales y regionales, que era necesario e indispensable porque nuestra universidad estaba para servir a la sociedad. Así se habían creado carreras duplicadas, otras aceptando una matrícula excesiva. En los años de 1986-89 se dejó la responsabilidad a las escuelas para que ellas establecieran los nuevos diseños curriculares que debían estar acordes a las necesidades y problemas socioeconómicos del Estado. Sin embargo, solo surgieron adecuaciones parciales. Por ello, recientemente se iniciaron las primeras modificaciones sustanciales a los planes de estudio de las carreras, sobre todo en agronomía e ingeniería, que son básicas para el desarrollo de nuestro estado. Se desarrollan aún las revisiones en arquitectura, medicina veterinaria y medicina humana. Las demás carreras permanecen hasta el momento sin cambios, poco que se ha tocado en las manifestaciones concretas e incluso en transformaciones y cancelaciones de áreas que también es necesario su reflexión. La universidad en cuanto a materia de investigación, la universidad cuenta con el 5% de los docentes en maestría o doctorado. Estos son dos académicos que únicamente pertenecían al Sistema Nacional de Investigadores. Contamos con un centro de estudios indígenas que es el único espacio específico que teníamos en ese tiempo para realizar investigación a un nivel adecuado. Durante los 15 años de su existencia de la universidad, en ese entonces cuando yo dirigí los destinos, se han registrado 500 proyectos de investigación, principalmente de las áreas de ciencias, agropecuarias, sociales, de la salud y de químicas. En los 3 años se realizaron proyectos, los que corresponderá a un promedio de proyecto por carrera. Anualmente esos proyectos no se integraron a una congruencia de intereses institucionales por haber carecido de políticas de infraestructura adecuadas. Baste decir
que el presupuesto global de 1989 se le dedicó este apartado, siendo la mayoría de los proyectos de investigación financiados con fondos externos, difusión y extensión de los servicios durante los años de 1990. La universidad colaboró en 3 proyectos interinstitucionales: el desarrollo comunitario y los servicios. El primero corresponde a la sericultura, otro a las aves criollas, a la cual se autorizó con apoyo económico que nos dio CONACYT, y al último de los que tendríamos que tener otros 3 proyectos cuentan con asesoramiento y participación de la UNAM. La UNAM aquí dejó su punto muy claro a través de convenios que firmamos con ellos, por la misma situación de la necesidad de estar apegado a otros planes que también la universidad nos hizo sabedores y conocedores para que implantáramos un buen proyecto académico. Sin embargo, entre 1985 y 1990 se construyeron 39 aulas, 5 laboratorios, 9 talleres y 79 nexos, siendo la mitad de estas obras realizadas en los 2 últimos años. En materia académica, por ejemplo, su proceso de organización, sus frutos, es verdaderamente un camino muy lento. No se puede hacer desarrollo académico de la noche a la mañana. Yo me atrevería a decir, ni siquiera en un periodo de gestión rectoral. Su organización, su planeación y sobre todo sus frutos son parte, insisto, de un proceso lento, porque implica transformación de conductas, entrega, inversión de insumos que van hacia el mejoramiento del profesorado, por ejemplo, al mejoramiento de los materiales didácticos, a la creación y mantenimiento de espacios físicos. Es un proceso de transformación intelectual. El fruto académico obviamente se proyectará en el aprovechamiento y en el rendimiento de nuestros alumnos. Y aunque hemos inventado en el terreno universitario modos para medir estos avances, por ejemplo, los procesos de titulación, el nivel de egresados, el nivel de preparación del propio docente o del producto mismo de la investigación, insisto, a pesar de que ya tenemos unidades de medida o de medición, sí es francamente difícil todo el mecanismo que lo compone. De tal manera que creo que el desarrollo académico de nuestra universidad, como proceso lento, pues empezó desde su fundación, desde los años 70, en los que empezamos a delinear nuestras carreras, nuestros planes de estudio. Posteriormente, con la ayuda de la NUYES, luego de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno Federal, luego con los famosos grupos de pares para la evaluación de diferentes aspectos, llegamos a los albores de lo que se denomina el acreditamiento o la acreditación. Para ello, recuerdo una anécdota muy importante que el doctor Rubio Oca, a la sazón subsecretario de Educación Superior, me señalaba, me decía: Jorge Mario, tu universidad no puede crecer, el mayor número de profesores son de asignatura, por lo tanto no podemos echar a andar allá en la UNACH el programa del mejoramiento del profesorado, PROMEP, porque como tú bien sabes, estamos urgidos de lanzarnos a la maestría preponderantemente y queremos beneficiar a los profesores, pero que tengan como mínimo su tiempo completo, que sean profesores de carrera. Le dije, fácil, vamos a trabajar en ese asunto, deme los apoyos mínimos para que podamos empujar el proceso. Y sí, efectivamente, en un acto
nunca antes visto en nuestra universidad, me permitió un presupuesto extraordinario con el cual logramos 850 recategorizaciones docentes, que lograron un número equivalente de tiempos completos y de los cuales ya pudieron inscribirse a las diferentes maestrías de las diferentes carreras. Para mí, creo que ese fue un esfuerzo mío de gestión, pero de los profesores de preparación, de sembrar la semilla académica para el futuro. Y el futuro lo estamos cosechando todos los días. Ya tenemos este profesorado que está capacitado para enfrentar los retos del devenir universitario. 850 espacios educativos, mejoramiento de salarios y otros podrían ser incansables cuentos de mi parte, en donde se funde la burocracia y la anécdota, pero creo yo que para mí es el mejor éxito que hemos logrado a través de ese mecanismo masivo, diría yo, de recategorización de profesores, por los cuales pudimos entrar plenamente al programa de mejoramiento del profesorado. Iniciamos pues con las acreditaciones de las diferentes carreras que estaban en la universidad. Fue la Facultad de Medicina, fue la primera de ellas en acreditarse, porque era una exigencia nacional para que los jóvenes que ahí cruzaban su carrera de medicina pudieran tener acceso hacia los espacios de hospitales. Entonces ahí se puso énfasis en esa carrera y se logró la acreditación, como muchas más áreas en diferentes campus universitarios. Creo conveniente anotar que se alcanzó el 100% de la evaluación de todas las carreras que se impartían en ese entonces, 2002-2006, y se acreditaron el 35%, quedando un 65% en el nivel 2 de los CIES, para que el siguiente periodo pudiesen acreditarse todas y cada una de estas carreras. En ese entonces la Universidad Autónoma de Chiapas estaba justamente cumpliendo con uno de los objetivos o de sus funciones sustantivas, como se establece. Se crearon nuevas carreras universitarias con pertinencia social, porque en el periodo que me tocó estar al frente de la universidad, el 2002-2006, se exigían carreras con pertinencia social, es decir, carreras que los jóvenes al egresar pudieran tener la posibilidad de obtener un trabajo y desarrollarse profesionalmente. Voy a citar 2, 3 de ellas que creo yo son de las que considero de gran relevancia en mi tiempo de estar al frente de la universidad en el periodo 2002-2006. Fue la carrera de Físico-Matemáticas. La universidad no tenía la licenciatura en Físico-Matemáticas, se crea esa carrera. Se crea también la carrera de Ingeniería de Costas y Pesca, que está impartiéndose en el puerto Chiapas, en el campus que hay allá en Tapachula. Y también se crea otra carrera importante en Arriaga, en donde se hace la carrera de administración de agropecuaria, la cuestión de agroindustria, perdón, es la carrera de ingeniero agroindustrial. Se creó ahí y consideramos que esa zona del estado de Chiapas, la zona del Soconusco, requería de una carrera con esas características para el desarrollo de esa zona del estado. Y bueno, también se avanzó en el aspecto de la investigación. En la relación a la investigación, el CINUNACH fue una parte fundamental en el desarrollo de la investigación para la Universidad Autónoma de Chiapas durante este periodo que tuve la oportunidad de estar al frente de mi alma mater. Y considero que el fortalecimiento del sistema de investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas, el CINUNACH, logró permear en toda la comunidad universitaria. Se destinaron recursos de ingresos propios
y recursos también bajados a través de CONACYT, se crearon 3 posgrados ya con el reconocimiento de CONACYT, y esto permitió que el aspecto de los programas de posgrado se pudiese avanzar en la investigación, porque sin duda en cualquier universidad del mundo tiene que haber cuadros profesionales altamente capacitados para poder desarrollar investigación, y se tuvo una relación directa con el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional y con la Universidad Nacional Autónoma de México para poder impulsar estos programas. Inició con el CEDUCAT, que fue un centro de educación continua, y la universidad a distancia. Cabe mencionarlo que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del rector Juan Ramón de la Fuente, tuvimos el apoyo institucional de su equipo que tiene la UNAM, y que él muy gentilmente y con el deseo de que nuestra institución también contara con este espacio, fue que se construyó el CEDUCAT, este edificio, este inmueble, pero también se echó a andar con el equipo de ese entonces moderno de cibernético para que pudiese echarse a andar este centro de educación continua y universidad a distancia. Se inició con, tengo entendido, 2 carreras, pero también se dio mucho impulso a la educación continua, porque es una parte fundamental para la actualización de los profesionales que egresan de la universidad o profesionales que están en el campo de su actividad, pero que ven en la institución universitaria, como es el caso de nuestra universidad, una alternativa para estarse actualizando a través de cursos cortos, diplomados, inclusive especialidades. Recalcar o remarcar que se realizaron dentro de la administración 2002-2006, que me tocó la oportunidad de dirigir la Universidad Autónoma de Chiapas, la certificación con la norma ISO de la administración. Eso fue una de las exigencias a nivel nacional para todas las universidades. Inclusive podemos presumir que lo hicimos antes que la Universidad Nacional Autónoma de México, porque cuando estuvo con nosotros el rector Juan Ramón de la Fuente a inaugurar este centro del CEDUCAT, me comentaba que todavía no lo había logrado, que en pocos meses más lo iba a lograr, y la UNACH tuvo esa oportunidad a partir de un trabajo intenso de más de 2 años y medio para lograr este objetivo de certificar la administración universitaria por la norma ISO. Y en cuanto a también remarcar las tecnologías, nos tocó la oportunidad de bajar un recurso a través de los PIFIs, y toda la universidad, en todos sus campus, se instaló el internet inalámbrico para todos los jóvenes de licenciaturas, posgrados, personal académico y personal administrativo, e inclusive hasta quienes no estaban inscritos en la universidad, llegaban a la biblioteca a tomar algún libro o a hacer alguna tarea. El internet en ese entonces era gratis, el acceso era sin costo alguno. Entonces eso también fue una parte del desarrollo de la universidad. La universidad durante sus primeros 30 años ha tenido una evolución que podemos caracterizarla en 2 aspectos. Es una universidad que ha crecido a partir de la creación de un número mayor de campus universitarios para tener presencia en todo el estado de Chiapas. Ha crecido también en el número de carreras que ofrece actualmente nuestra universidad. Esta situación también se extendió hacia el área de la investigación y el posgrado. Hicimos un análisis cuidadoso de todo el esfuerzo que se había hecho en materia de impulso a la calidad de los programas educativos, y decidimos que a partir del 30% de la matrícula
que en ese entonces estaba en calidad del nivel 1 de los CIES, hacer un esfuerzo, trazar una hoja de ruta que nos llevara a el 100% de los programas de calidad en el nivel 1 de los CIES, pero fundamentalmente en el componente de investigación. Tomamos la decisión como parte del proyecto académico 2006-2010 incorporar algunos programas de posgrado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, específicamente al padrón de programas de posgrado de calidad que esta organización ha definido para el país. Al término de la administración, habíamos logrado incorporar 5 programas de posgrado al padrón de calidad del Consejo de Ciencia y Tecnología. También impulsamos el desarrollo de los procesos de la calidad, de tal manera que refrendamos lo que se había logrado en materia de calidad, en materia de avance de los procesos de administración y de gestión, y los hicimos avanzar. El segundo componente en la universidad tiene que ver con el impulso definitivo que le dimos a la educación virtual, a la educación a distancia. Pusimos en marcha, en operación, 12 programas bajo la modalidad de educación a distancia. Esto nos permitió ingresar al espacio común de educación superior a distancia del país, el ECOESAT. De los 12 programas educativos, nosotros incorporamos a esta oferta nacional 2 programas de licenciatura en el área de educación virtual, de educación a distancia. Esto nos permitió también aumentar la matrícula, pero sobre todo diversificar la presencia de la universidad en áreas, en regiones, en municipios donde la universidad aún no podía ofrecer una oferta educativa. Y de manera muy importante, consolidamos una figura didáctica que es producto de la Universidad Autónoma de Chiapas, como son las unidades de vinculación docente. Cada semestre, durante los 8 semestres que se desarrollaron durante la administración 2006-2010, pusimos en marcha por lo menos 500 programas de unidades de vinculación docentes. Estas unidades nos permiten hacer aportes por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas a la solución de los problemas del área económica, social, política, cultural, ambiental que se presentan en nuestra sociedad, y de esta manera, con el soporte académico y el elemento de la función investigación, poder hacer propuestas de solución a los problemas. Se pusieron en marcha otras figuras como las agencias universitarias para el desarrollo. Este fue un nuevo instrumento de la Universidad Autónoma de Chiapas para responder a las políticas públicas nacionales y estatales que los gobiernos federal y estatal habían puesto en marcha a través de proyectos y programas para atender las necesidades en distintas áreas del desarrollo económico y social de Chiapas. Específicamente pudimos desarrollar 3 agencias universitarias para el desarrollo. Se crearon nuevos centros educativos que, a la par de las escuelas y facultades que nuestra universidad ha desarrollado a lo largo de, insisto, de estos 30 años, creamos el Centro de Física y Matemáticas, el Centro
de biotecnología que daba respuesta y continuidad a áreas científicas que se venían impulsando en nuestra universidad, y creamos centros completamente nuevos como el Centro Maya de Estudios Agropecuarios, con sede en playas de Catazajá, Palenque. Creamos el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, el Centro Mesoamericano de Salud Pública y Desastres, el CEMESAT. Creamos también otro centro relacionado con el arte y la cultura, con los derechos humanos, de tal manera que hoy estos centros continúan su esfuerzo de crecimiento y desarrollo de nuestra universidad hacia el futuro. Le propusimos al Consejo Universitario y nos autorizó este órgano máximo de nuestra universidad la formulación e implantación de un plan de desarrollo institucional, y así nació el primer plan de desarrollo estratégico prospectivo por parte de nuestra universidad, el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2018. Este plan, en esta visión institucional en nuestra universidad, ha sido impulsado, profundizado, ampliado por el ciudadano rector de nuestra universidad, el maestro Jaime Valls Esponda, y lo que era el corto plazo hacia el 2018 se extiende hacia el 2024. Este 2014 celebramos los primeros 40 años de existencia de la UNACH. A lo largo de 4 décadas de vida, 70,000 jóvenes han egresado de esta institución. En su historia, se atestigua una constante preocupación por las mejoras en su calidad educativa, mediante el desarrollo de capacidades en los profesionales, a través de programas de posgrado, así como de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. Por eso creó el Centro Mesoamericano de Física Teórica, que se prevé se convierta, una vez reconocido por la UNESCO, como un centro especializado de investigación categoría 2, único en su tipo en México y el segundo en América Latina. Al cierre del 2013, la institución se ubicó en el 13º lugar de las universidades públicas estatales, con el 98% de sus programas de licenciatura reconocidos por su calidad. A octubre del 2014, la UNACH cuenta con 41 programas educativos en nivel 1 de los CIES, 19 programas acreditados por organismos pertenecientes a COPAES, 2 con certificación internacional por parte de la Organización Mundial del Turismo y 12 programas de posgrado inscritos en el Padrón Nacional de Programas de Calidad del CONACYT. Además, cuenta con 8 dependencias de educación superior, 33 centros educativos y 7 más en proceso de incorporación a las DES. La universidad ha renovado su interés por las manifestaciones culturales de alto impacto, destacando la Feria Internacional del Libro con sus 3 ediciones, los ciclos de conferencias académicas Carlos Maciel Espinosa, el primer Festival de Cine Universitario UNACH, junto con las muestras de la Cineteca Nacional, además de festivales, muestras gastronómicas, presentaciones de proyectos de emprendedores, una oferta de cursos de educación continua y a distancia y actividades deportivas de alto rendimiento. La UNACH ha crecido en infraestructura, tanto al interior de las escuelas y facultades como en la ciudad universitaria, el Centro Cultural Baluncanán, el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez, así como el Auditorio Belisario Domínguez en Comitán, y las obras que coadyuvan a fomentar entre los estudiantes un desenvolvimiento óptimo. La UNACH actualmente atiende la mayor cobertura de educación superior en la entidad, con presencia en 15 regiones socioeconómicas. Su oferta educativa se conforma de 48 licenciaturas, 38 presenciales y 10 a distancia, 16 especialidades, 19 maestrías y 6 doctorados. Atendieron a una población de más de 21,600 alumnos.
Esto es la UNACH, de cara al futuro.